bienvenida al Diplomado en Violencia Familiar, diplomado que se presenta a nivel nacional, regional y local. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Rocío de Lis Peñaluna, psicóloga, magíster en psicología educativa con especialización en psicología jurídica y forense. El día de hoy nos va a presentar el tema alcances psicológicos de la Ley 30.364, Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia familiar contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. De antemano agradecer a los organizadores de este evento, que de por sí ya me parece en estos tiempos en los cuales la violencia está aflorando en demasía, hacen mucho con este tipo de alcances para de alguna forma hacernos conocedores a todos, incluidos mi persona, ¿no? A mayor información, menores niveles de estrés en cualquier índole, ¿no? Mientras más informados estemos, menos tendencia tendremos a incurrir en actos violentos. Es así que voy a dar inicio a la ponencia. Tema de violencia familiar, Ley 30.364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Tema con el que me he estado relacionando mucho debido a los 9 años en los que he trabajado en el Ministerio de la Mujer y Fiscalía, ¿no? Donde a diario hemos visto lo que vemos también en las noticias, ¿no? Crímenes perpetrados contra la mujer por su condición de tal e integrantes del grupo familiar. Dicho esto, voy a proceder. La ley en nuestro país, en nuestra patria, es decir, en Perú, tiene un objetivo. Esta ley se llama 30.364, ¿no? Y el objetivo dice prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tal. Es decir, que no puede ser perpetrado a un varón porque tendría que ser por la condición exacta de ser mujer, ¿no? Ahí tenemos casos como las mujeres embarazadas que de repente sufran un despido laboral por su condición de tal. En los varones no ocurre esto porque es exclusivo por ser mujer, ¿no? Ya está embarazada, de repente no nos va a favorecer laboralmente o no nos conviene darle los beneficios que de por sí aún son pocos, ¿no? Frente a la demanda que exige ser madre. Entonces, despedimos. Esa es por su condición de tal, ¿no? Aquello que no puede ser por otra situación, que el varón no pueda tenerla por su condición de tal. Y contra los integrantes del grupo familiar, dice, en especial cuando se encuentra en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Tienen especial atención, nos dice la ley, las personas vulnerables, ¿no? El adulto mayor, porque se infiere que ya en su estado avanzado de edad no puede protegerse como si lo hiciera otras en un estado más, menos adulto, ¿no? Los niños que no están aún en la condición de poder alzar voto de voz independiente ni en la condición física para poder defenderse frente a un adulto, ¿no? Entonces son estas cualidades, así como las personas con discapacidad de cualquier índole, que tendrían una condición vulnerable, ¿no? Que se encuentran expuestos a, en este caso, la violencia. Entonces, es en base a estas necesidades de cierto grupo que la ley dice necesitamos atender en especial a esta población, ¿no? Bueno, esta diapositiva les muestro referencial solamente para que ustedes puedan ver cuáles son las cifras que está atacando a nuestro país, ¿no? Y ellos con una fuente verídica, 68 casos con características de feminicidio hasta mayo del 2023, lo cual es altísimo en comparación a otros países. Perú lidera, no sé si llamarlo lidera porque no es motivo de orgullo, ¿no? Pero digámoslo así, está entre los primeros puestos en feminicidios, que es muy, muy altísimo, ¿no? 193 feminicidios en el año 2022. Si bien es cierto, ha reducido para el 2023, pero fíjense que la estadística sigue siendo alta. 114 casos de tentativa, ¿no? De feminicidio, que no se llegaron a cometer, pero que estuvieron en proceso.
¿no? Y fíjense que todos ellos con una fuente fiable, ¿no? Fuente fiable. Entonces les muestro para que vean que esta es nuestra realidad. Este es el estado que tenemos. Y que comienza ¿dónde? Hoy me voy a abocar a exponer netamente los alcances psicológicos. Entiendo que en el desarrollo del curso, del diplomado, han hablado expertos y ponentes, abogados y magistrados también, que ya les han dado alcance a la parte legal. Hoy en día nos vamos a abocar a la parte psicológica, ¿no? Porque el tema es alcances psicológicos. ¿Qué pasa en la mente humana? ¿Qué pasa en los varones y en las mujeres que permitimos? ¿O qué pasa en la sociedad que se está perpetrando estos crímenes, como es la violencia y que muchas veces termina en lo peor que es el feminicidio, ¿no? Muy bien, iniciamos entonces con un breve concepto de lo que es violencia contra la mujer, ¿no? Nos dice la violencia contra las mujeres es cualquier acto o acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, fíjense, no solo físico, sexual o psicológico por su condición de tal, lo que les decía de antes, ¿no? Exclusivamente por ser mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, en donde fuere. Entonces, en uno de ellos tenemos la familia, ¿no? Que puede perpetrar daño físico, emocional, abuso sexual o violación. También tenemos ya un poco más, abarcando más la comunidad, y por la comunidad se entiende lo que está fuera de mi familia, que es la comunidad educativa, los amigos, el vecindario, etcétera, ¿no? Igual puede ser violación, trata, tortura, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual. Y veamos a nivel más macro del Estado. La violencia cometida y permitida, tolerada por el Estado o sus agentes. Fíjense que hace, si mal no recuerdo, 5 años atrás, un congresista que es parte del Estado y que nos representa, ¿no? Fue denunciado por hostigamiento sexual a una joven y él explicaba como una especie de perdón, diciendo que ella se había expuesto porque usaba una tanga y lo mostraba. Entonces, culpar por la exposición a la mujer y que el Estado lo permita o avale, entonces es a toda costa una manifestación violenta de parte del Estado. ¿Qué podemos esperar de los demás si autoridades originan o permiten este tipo de abuso, ¿no? Entonces, fíjense que no solo ocurre en el ámbito público, también en el privado. ¿Listo? Solo a modo de resumen, porque entiendo que esto ya lo han visto, pero lo voy a tomar en cuenta para hablar después cuáles son las causas psicológicas, ¿no? Entonces, la ley nos habla de estas 4 formas de violencia, de entre las muchas que hay, porque la ley en realidad abarca bastantes, desde violencia política, ginecológica, etcétera, pero eso se resume en estas 4, ¿no? La violencia psicológica, la violencia física, sexual y o patrimonial. Veámosle acá. Donde la física, dice, es la acción o conducta que cause daño a la integridad corporal o la salud. Se incluye el maltrato por negligencia. Fíjense que acá nos habla del maltrato por negligencia, porque eventualmente se creía que la violencia física era todo lo que tenía que ver con el contacto, ¿no? Golpe, puñete, patada, empujón, jalón de cabello, jaloneo, zamaqueo. Sin embargo, también la ley nos permite ver este tipo de violencia que es física por negligencia. Cuando vemos de pronto en un ámbito educativo un niño desmejorado, con características de anemia, desnutrición crónica, ¿no? Que lo vemos de repente en determinado círculo, es violencia física, ¿no? Por negligencia u omisión de funciones, porque no le estoy dando de comer, lo mando sucio, desaseado. Entonces, fíjense que esto también ocurre dentro de los parámetros físicos, ¿no? Porque ahí hay un maltrato que se ve lo que veo, observo a nivel físico, hay un maltrato, entonces es considerado violencia física. Asimismo, dentro de la psicológica, dice es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, ¿no? Una tendencia a capturar dentro de lo que yo quiero, de posesionarla, ¿no? No solo a varón, sino también a mujer.
perdón, no solo a mujer, sino también a varón, ¿no? Y en especial a las personas vulnerables, ¿no? Sí, aprovechándome de repente de una discapacidad o de que es niña, ¿no? Yo tiendo a controlar. Entonces, ojo también ahí que el maltrato psicológico no solo es lo que digo, ¿no? Una humillación o la comparo, sino también cualquier tipo de control que yo quiera ejercer sobre la persona, valiéndome de su discapacidad o de su condición de vulnerable, ¿no? Y en la patrimonial o económica dice la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. ¿A través de qué? De la pérdida, sustracción, destrucción, retención, limitación de recursos económicos o control de sus ingresos. Lo que tenga que ver con patrimonio o como su nombre mismo lo dice, el tema económico, ¿cierto? Fíjense que este punto, ayer hablaba con un colega y me decía, estas 4 formas de violencia, como la sexual que tenemos acá, ¿no? Merecen pena. ¿Por qué? Porque la ley así lo estipula. ¿Hay personas en la cárcel por violencia física? Sí que la hay. Hay personas en la cárcel por violencia sexual, ¿no? Que son todo ataque de índole sexual, no siempre con tocamientos o contactos, sino también verbal, ¿no? Que incluya penetración o no. Hay. Pero pregunto yo, ¿alguien conoce a alguien que haya entrado a la cárcel por violencia patrimonial o violencia psicológica? Quizá por ahí alguien, muy pocos creo yo, porque en realidad, justo hablaba con este colega que trabaja en el ámbito del INPE y me dice, ¿por qué si la ley dice que la violencia psicológica y patrimonial debe ser penado, no existe o hay muy mínimo sancionados, ¿no? Por este tipo de violencia? O sea, me fui a la cárcel por haber atentado psicológicamente a mi pareja, porque la insulté, la maltraté, le dije palabras soeces y me fui a la cárcel. No lo ves, porque no solo porque la violencia psicológica esté como que menospreciada o hay una tendencia a reducirla o tomarla como un problema doméstico de índole pasajero, no solo por eso, sino porque ¿qué amerita según la ley 3036.4? ¿Qué condición amerita para que la persona agresora merezca pena de encarcelamiento? Amerita que la víctima, en su informe psicológico que ha hecho el especialista, tenga daño psíquico. Y para catalogar daño psíquico tiene que pasar por una serie de evaluaciones y casi nadie tiene daño psíquico. Entonces, yo creo que ahí, así como hay que hablar de los grandes avances que nos permite esta ley para reducir la violencia, hay que hablar también de las deficiencias. No vemos, ¿no? ¿Por qué si la ley me dice, echa la ley, echa la trampa también, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un ajuste ahí. Entonces, les comento esto para que ustedes también lo sepan, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las 4 formas de violencia que nos muestra la ley y que ninguna es menos que la otra. Yo no podría decir, violencia física es más dañina o es más grave que la psicológica, porque uno no sabe, no se mide, ¿no? Uno no sabe, de repente, una cachetada me hirió tanto, pero el insulto que me dio mi papá, mi mamá hasta la muerte, la tengo. Entonces, fíjense que es algo que varía de persona a persona. Las 4 formas de violencia tienen su pena propia, ¿no? Muy bien, sí me están escuchando, ¿verdad? Porque no puedo ver la pantalla, solo mis diapositivas. Sí, se escucha. Ok. Entre las causas, entonces, ¿por qué ocurre la violencia, no? ¿Qué pasó? ¿Cuándo inició? ¿Siempre existió? ¿La creamos unos más que otros? ¿La ejercemos unos más que otros? ¿Está en ciertos lugares más que otros? En la ley habla de la teoría ecológica, ¿no? En un punto se basa en esta teoría y el ente rector, que es el Ministerio de la Mujer, nos habla de 3 puntos básicos. Uno, que son los estereotipos, entendiendo que estereotipo es una imagen, idea o modelo
generalmente asociado a un grupo social, ¿no? Que es atribuido a sus conductas, cualidades, habilidades, así como otras características que lo identifiquen y que por lo general son inmutables. No cambian. ¿Por qué? Porque es parte de un grupo. Es como si se le atribuyera a este grupo. Ejemplo, ¿no? Es de la selva. Ah, bueno, entonces atribuyo a una mujer que es de la selva ciertas cualidades que no son de ahora, que son años y años de constructos y esquemas que hemos ido permitiendo a través del tiempo, ¿no? Mm, un ejemplo es este que les pongo, ¿no? Eh, Dentro de ellos tenemos otro que es los esquemas mentales, ¿no? Entendiendo que esquema es un concepto o estructura que existe en la mente de un individuo para organizar e interpretar información, ¿no? Y esta estructura, este constructo, no es de ahora, ¿no? Cuando nacemos como una tabla rasa, ¿no? Con hoja en blanco. ¿Quién empieza a escribir en nosotros? Inmediatamente son los que nos reciben en brazos, papá, mamá, familia, hermanos mayores, eh, no sé si nací a otro tipo de, generalmente es la familia, digo, pero puede ser de repente un hogar al que vine, un hogar de amparo, refugio, pero generalmente nazco a los brazos de mi familia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los primeros en determinar ciertas estructuras? Es papá, mamá, ¿no? Y antes que nazca, de repente ya está mi rol ante la sociedad, porque ¿qué va a ser mujercita? Oh, va a ser mujer, qué lindo, y hay una especie de romantización a la mujer. Entonces, fíjense que estos esquemas están predefinidos en una sociedad que sigue una secuencia y una cadena y sigue, ¿no? Oh, estás embarazada, ya se viene el varoncito, oh, el apellido prevalece. Entonces, es otro tipo de entonación, es otro mensaje. Entonces, fíjense que antes de nacer nosotros ya tenemos roles que debemos, que le debemos a la demanda social, ¿no? Lo que exige la sociedad. Entonces, estos esquemas mentales inicialmente inician por la familia, pero no fueron creados por la familia, son años y años según el grupo social al que pertenezco. Entonces, tarea de quién es romper eso de nosotros, que en futuro, ¿no? Vamos a ser padres, y quienes lo somos tendríamos que romperlo ya, ¿no? Asimismo tenemos el prejuicio, que como su nombre lo dice, prejuicio. Hacer un juicio antes de juzgar, antes del prejuicio es una opinión o actitud negativa que se tiene hacia una persona o grupo de personas sin tener una base real o fundamentada. Entonces, de pronto yo veo, oh, está con un escote, ah, ya, pues, merece un silbido, también no debe, o sea, estoy juzgando antes de conocer, ¿no? Estaba a 3 de la mañana caminando sola, ¿qué más podemos esperar? O sea, si es cierto, vivimos en una cultura insana, en una sociedad totalmente insana. Hacer este tipo de comentarios nos aleja de sanar de la violencia, nos aleja de poder ejercer una cultura de paz, ¿no? Entonces, estas tres cualidades que a toda costa generan violencia, dice, son base para que uno en potencia termine desencadenando un acto violento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el prejuicio que llevo cargando desde la infancia, desde que me decían, macho, macho, los hombres no lloran, o desde que me decían, como buena mujercita tienes que aprender a cocinar, y hacen determinada conducta para la mujer, que si bien es cierto, hoy en día se está rompiendo, no es todo malo, ¿no? Hoy en día ya tú sales a la calle y ves un varón cargando en brazos a sus hijos, tú sales y ves de repente el papá en un restaurante sosteniendo al hijo mientras la mamá come, y viceversa, tú ves varones usando camisas rosadas, poleras moradas, y ya no hay tanto prejuicio como si lo hubiera habido antes. Sin embargo, no se ha roto la cadena. O sea, todavía hay trabajo que hacer, ¿no? Estamos en proceso, pero las cifras nos reflejan que falta, porque las cifras nos reflejan que sigue habiendo actos violentos, que sigue habiendo feminicidio, ¿no? Y la tasa no es nada baja, pues entonces hay mucho que hacer.
Así les presento entonces, ya hablando de la violencia en sí, cómo es este círculo. Justamente se ve reflejada en círculo porque no termina, pues porque en la violencia y los que conocemos o hemos trabajado directamente en este campo con personas victimadas, justifican la violencia, ¿no? Justifican y como justifican, no se rompe el círculo, sigue dando vueltas. Inicia con la calma en un estado de reposo, ¿no? O luna de miel, que es el circulito rosado, como vemos, ¿no? Que es donde todo es amor, el común, la imagen común que tenemos en mente de la pareja perfecta, cogidos de la mano, sin preocupaciones, porque es así como empieza, ¿no? El lobo para atacar a la víctima, si se hace ver como lobo, no va a coger corderos, ¿no? En cambio, si se disfraza de cordero, entonces ahí tiene más eh, oportunidad de ganar. Entonces, inicialmente todo es bonito porque el lobo está disfrazado de oveja, porque el agresor, ¿no? O la persona agresora todavía está en un estado de paz, está como en evaluación, ¿no? Todo es ilusión, esperanza, todo de color rosa, por eso es que es color rosa, ¿no? Porque es la luna de miel, es el periodo de calma. Entonces, vamos avanzando y la relación va prosperando, no sé si podemos decirle prosperando, porque prosperando siempre habla de tendencia a bien, ¿no? En este caso sería, va avanzando. eh, y ya viene la acumulación de tensión, porque el lobo ya empieza a quitarse la máscara, ¿no? Ya conoce a la víctima, sabe de qué pata cojea, allá, ¿no? Entonces ya va sabiendo, allá no tiene familia, solo me tiene a mí, le amenazo con quitarle a mi hijo, ya sé, ya va quitándose la máscara, ya va iniciando con las amenazas, ya hay una especie de tensión, la víctima ya se va dando cuenta que algo no está bien, pero en base al estado vulnerable en el que se encuentra, y hemos hablado de cuáles son las condiciones vulnerables, ¿no? De repente está sola, de repente es menor de edad, de repente no tiene mamá, no tiene papá, de repente no tiene ingresos económicos, depende del varón, entre otros aspectos que generan vulnerabilidad, ¿no? Y empieza la agresión, lo que conocemos como acto violento, sea de índole patrimonial, físico, sexual, y ya tenemos el acto violento, y ya sistemático, o sea, ya no es una, ya no es dos, ya es muchas veces, pero como está sumergido o sumergida eh, en este círculo, porque sabe que no tiene escapatoria, ¿dónde voy? No conozco. Me ha dicho que si denuncio me mata. Y como es una persona vulnerable, porque se entiende que una persona conocedora en todo el sentido de la palabra tendría una respuesta, ¿no? Porque sabe que si voy y denuncio y tengo un hogar refugio, el Estado me ampara, pero no, las personas que caen en esto son personas vulnerables, psicológicamente menoscabadas, entonces hay un miedo, entonces vuelvo al perdón, nunca más lo hago y no me queda de otra que estar acá porque no conozco un lugar de salida, para mí no existe salida, dice, ¿no? La víctima. Y son años y años, y fíjense, tengo pacientes de 60, 70 años, adultos mayores que nunca terminaron de salir de acá, ¿no? Porque nunca conocieron la salida. Ahorita vamos a hablar de por qué no se les permite salir, aparte de la condición vulnerable en la que se encuentran, ¿no? Muy bien, como estamos en una enseñanza de índole psicológico, ¿no? Fijémonos también que la sociedad tiene un alto porcentaje de, no sé si llamarlo culpa o responsabilidad, diría yo, para que la violencia permanezca, ¿no? El problema de violencia familiar está muy exagerado, es uno de los mitos, ¿no? Qué exageración, ya no se puede discutir en pareja porque todo denuncia. Qué tontera. Eso, lejos de acercarnos a erradicar la violencia, nos hace normalizar la violencia. O sea, fue un grito de un rato, normalizar o querer disminuir como que fue algo pasajero. Y ninguna forma de violencia tendría que serlo, ¿no? Porque tendríamos que vivir en una cultura armoniosa.
el maltrato se produce una sola vez, ¿no? Debería ser un asunto familiar privado, no un crimen. Ah, ya, solo fue una vez. Yo nunca he comido, fue una vez, porque fue una vez, tiene dispensa. Bueno, de repente en el ámbito legal sí, por un tema de antecedentes, pero en el tema psicológico no debería permitirse nunca, ¿no? No debería permitirse ni siquiera una vez. No existe la violación conyugal, porque son esposos, pues qué exageración, ¿no? Una tendencia a disculpar, a dispensar, si es que hubo abuso sexual entre esposos, porque supuestamente se han casado, es más, tienen hijos, o sea, mm, es un mito también que habría que eliminar de nuestro repertorio léxico y social, ¿no? Hombres y mujeres han peleado, siempre es natural, ¿no? Naturalizar que existen diferencias, pero ojo aquí, no digo que no las diferencias entre varón y mujer las existen, somos a toda costa diferentes, pero una cosa es tener diferencia y otra cosa es pelear en el ámbito de la violencia por sus cuatro formas, ¿no? Eh, hay una tendencia a normalizar, a tolerar, ¿no? La pelea como que fuera parte de. Las diferencias son parte del día a día, pero la violencia no. ¿No? Si otro mito, si la mujer maltratada realmente quisiera, podría dejar a su abusador, ¿no? Entonces, es un mensaje que manejan incluso muchos operadores que trabajan en tema de violencia, ¿no? Eh, lo vemos en, no sé, la policía, porque es inconsciente, o sea, estas formas de mitos que les expreso a veces surge hasta en mofa y en broma, y no nos damos cuenta que estamos lastimando a un ser, ¿no? Si realmente quisiera, señora, ya lo hubiera perdonado, perdón, ya lo hubiera dejado. Le gusta vivir en violencia, le gusta el maltrato. Yo no creo que a nadie le guste el maltrato. Otra cosa es que la víctima tiene una serie de daños, ¿no? Por las cuales tolera, porque está en condición vulnerable, ¿no? No tiene escapatoria. El embarazo detendrá la violencia. Vas a ver que con sus hijos, por los hijos va a cambiar. Generalmente siempre es mentira, ¿no? Es un mito. Veamos ahora las manifestaciones de violencia psicológica, ¿no? Tenemos el abuso verbal, rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e ironías para confundir, ¿no? Yo tenía un paciente que decía, yo ni la miro, doctorita, ¿no? Ni la miro, porque cada vez que le hablo, ella ya dice que le estoy maltratando. Ni la miro, o sea, creo que se ha teñido el cabello, ni la miro. Es una forma de agresión porque la estoy ridiculizando, o sea, estoy siendo negligente, ¿no? Bueno, en este caso, en el abuso verbal es todo lo que lo diga con la boca, ¿no? Ya, pero hay cosas que no digo con mi boca, pero es violencia psicológica. No tengo que hablar para generar este tipo de abuso en ese índole, ¿no? La intimidación, asustar con miradas, ¿no? Una mirada puede lastimar hasta más que lo que pueda hacer con mis manos, ¿no? Gestos, gritos, arrojar objetos, ok, yo llegué borracho, pero no he hecho, claro, he pateado la puerta, he tirado la refrigeradora, pero yo no he hecho nada más. La intimidación es pues un acto violento. Si más si tengo personas vulnerables al lado, en este caso niños, ¿no? Amenazas, te mato, si me denuncias te mato, voy a cometer feminicidio, voy a matar a tus padres, me llevo a mi hijo, o sea, todo tipo de aquello que pueda causar susto en la víctima, ¿no? El aislamiento, ¿no? Ejercer control, lo que les decía, ¿no? Control abusivo de la vida del otro mediante vigilancia de sus actos, movimientos. ¿No? Te recojo del trabajo y te llevo yo. ¿Por qué? Porque así puedo yo cuidarte y lo maquillan de amor, ¿no? Porque yo te amo, en ti confío, pero en la sociedad no confío. Entonces, fíjense que a toda costa es un acto abusivo de querer tener a la presa, ¿no? Esto en un caso, estamos hablando de índole violento. El desprecio, tratar al otro como inferior, hacer las comparaciones, ¿no? Tal persona
ha logrado ya esto, ¿tú qué has logrado? No eres nada, no vales nada, comparar, ¿no? Tal persona hasta cocina bien, se viste mejor, tú que cualquier tipo de humillación o que denigre a la víctima. También tenemos el control, el abuso económico, el control abusivo de las finanzas, ¿no? De repente, ¿cuánto has ganado? ¿Qué has hecho con la plata? O de repente no trabajas, ¿no? No trabajas porque aquí para eso estoy yo. Y que a veces se confunde con amor, porque parece, ¿no? Ah, bueno, me quiere y me da la oportunidad de que de repente yo pueda estar en casa con mis hijos. Si tiene esa entonación negativa, ¿no? Porque una cosa es que yo decida estar con mis hijos en casa y otra cosa es que él, ¿no? O el perpetrador ejerza un control sobre mí, no quiera que tenga ingresos para manejarme, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? El abuso sexual, imposición del uso de anticonceptivos, ¿no? No te cuidas para que... En provincia antes esto era muy común, se está reduciendo también. De los años que trabajé en provincia, era muy típico ver, ¿no? ¿Para qué te vas a cuidar? ¿Qué necesidad tienes? O sea, mm, y la mujer tendría que verse sujeta a esto por temor o por miedo, ¿no? El menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la voluntad. Muy bien. Bueno, esta parte, ¿a qué personas protege la ley? Solo voy a dar un pequeño alcance porque entiendo que también les han hablado de esto, pero igual. Esta ley 3036-4 protege a todo este cuadro de personas, ¿no? Donde tenemos las parejas como primer punto, esposo, esposa, o no me casé, pero es mi conviviente, la ley me protege. Mi conviviente me agredió, la ley me protege, por supuesto que es. Exparejas, ¿no? Ex esposo, ex esposa, que ya no vivo con él, ya no, tengo un hijo de por medio, pero ya no vivo con él, pero sigue viniendo a agredirme, patea la puerta, la ley me protege. Hijos en común, que no tuve una relación, fue de repente una relación hasta muy corta, fue algo pasajero, pero tengo un hijo en común y este chico o esta chica me maltrata verbalmente, la ley me protege, ¿no? Ascendientes, entendiendo que son mi padre, mi madre, abuelos, abuelas, bisabuelas y bisabuelos. Hasta aquí llega la ley, ¿no? Hasta bisabuelos. Entonces, sí, hasta mis bisabuelos ejercen de repente algún tipo de acto violento en sus cuatro formas, tengan entendido que esta ley me protege en descendientes, hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Y en parientes colaterales tenemos directamente hermanos, tías, primos, próximos, ¿no? El hermano de mi papá, sus hijos, que son mis primos, cometieron algún tipo de acto violento contra mí, la ley me protege. Parientes colaterales, ¿no? Y es uno de los más típicos problemas en el tiempo que he trabajado en el Centro de Emergencia Mujer, un alto índice de violencia perpetrada por suegro, suegra, cuñado, yerno, y esto por la cultura matriarca en la que vivimos, donde ya me casé, ya hice mi vida parental o de pareja, pero sigo viviendo con los suegros o con mis padres en este caso. Y como existen diferencias, eh, llegamos al extremo que es la violencia. Entonces, como nuestra cultura tendemos a tener cerca todavía a los hijos, y no es que el casado casa quiere, sino quiero tener todo. Ahí también quiero ejercer control, quiero que me lo atiendan a mi hijito, quiero que mi hijita esté cerca mío, porque tenemos esa cultura, ¿no? Desde el seno materno que el acta tener pegados. No es así en otros países donde la persona es muy independiente desde el momento de nacimiento. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque he visto que hay un alto índice de violencia en sus cuatro formas en este grupo de parientes colaterales, suegro, cuñado, yerno, por una de las cosas que les hablaba, ¿no? Los constructos que hemos hecho, de que la familia tiende a ser extensa y tendemos a no independizarnos, sino seguir bajo el lazo materno o paterno, seguir en ese vínculo. Habría que hacer un ojo ahí, ¿no? Otras relaciones por afinidad, padrastro, madrastra, hijastra, hijastro, ¿no? Que yo
He sido violentado por la pareja de mi papá, con el cual no tengo ningún vínculo consanguíneo, pero él me maltrata. Esta ley me protege. Protege a los hijastros, aun cuando no haya un lazo consanguíneo. Y esta última fila que nos dice las que viven en el hogar. Hincapié en esto, quienes tienen, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar. Esta ley protege a estas personas. Y siempre hago hincapié en esto de que es el famoso padrinazgo, ¿no? Yo trabajé un tiempo en tal lugar y me traje a mi ahijadito y vive en mi casa, no es mi pariente, ni sobrino, ni nieto, ni nada, pero, o sea, no tenemos lazos consanguíneos, ni siquiera por afinidad, solamente que vive en mi casa porque yo soy su padrino, pero le hago trabajar, no le pago, encima lo maltrato, le obligo a hacer quehaceres que tendrían que ser propios de mí o de mi familia, ejerzo un maltrato. Esta ley protege a ese tipo de personas, así que ojo con el padrinazgo si es que no está dentro de los parámetros que exige la ley, ¿no? Quiero hacer un hincapié sobre el proceso de la denuncia porque muchas veces la víctima llega, durante mi estadía en el Centro de Emergencia Mujer, he visto que la víctima llega a poner la denuncia, pero la denuncia se pierde en el camino porque la víctima tiende a retornar con el agresor por el miedo. Entonces, acá hay algunos alcances que nosotros como profesionales o estudiantes de la materia tendríamos que ayudar a solucionar, ¿no? ¿Quiénes pueden denunciar? Dice la persona agraviada. O sea, yo si es que fui violentada, ¿no? La Defensoría del Pueblo, pero no solo ellos, sino cualquier autoridad que tenga conocimiento. Es como la papa caliente. Nadie quiere tener en sus manos porque es una responsabilidad tener conocimiento de violencia y que no siga el proceso. ¿Ya? Si yo, de ejemplo, como docente universitaria, mi alumna me dijo, tal profesor me acosa, me hostiga, me silba, y yo no hago nada, entonces la responsabilidad podría recaer en mí, porque imagínense que termina en feminicidio, el profesor la mató por no querer, estoy en un extremo, ¿no? No querer estar con ella. Y esta chica dejó una carta y dijo, le conté a mi profesora, le conté a mis padres y nunca hicieron nada. Entonces, ¿cuál es mi granito de arena y mi aporte frente a estos casos? ¿No? Dice, cualquier persona que conozca los hechos de violencia puede hacerlo. Tienen especial deber para interponer las denuncias los profesionales del sector salud. Entonces, si nosotros somos trabajadores o pertenecemos a este campo, que yo imagino que son ustedes, porque si están haciendo el diplomado, están inmersos en este campo, tenemos sobre nuestra mano una responsabilidad no solo con nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos y etcétera, sino con la humanidad en general, ¿no? Porque para eso nos hemos inmiscuido en este campo. Las defensorías municipales de los niños y adolescentes deberán poner en conocimiento los hechos de violencia a las autoridades permanentes. Tiene que seguir el curso, ¿no? ¿Dónde presento mi denuncia? Puedes realizar tu denuncia ante las siguientes instancias. La Policía Nacional, ¿no? Pero no solo la policía directamente, tenemos el 105, puede ser por llamada, juzgados, ¿no? Y voy a hablarles un poquito más de esto, pero yo había querido antes compartirles esta diapositiva porque es algo que he estado estudiando hace mucho, desde que me he inmiscuido en el campo de la violencia, y creo que tiene mucho que ver con por qué sucede la violencia, o por qué se permite o por qué se tolera la violencia. Es el síndrome de la rana hervida, hecho por un autor que ha estudiado mucho este campo y la compara con una rana hervida. Inicia con la primera imagen que tenemos, que es acá, dice, imaginen, y todos quisiera que todos me acompañen desde la imagen 1, imaginen una cazuela u olla llena de agua en cuyo interior nada tranquilamente una rana. Entonces ustedes en vuestra imagen tienen una olla donde una rana está nadando, ¿no? Y le pongo a fuego muy lentito a la rana que va hirviendo, de tal forma que la rana no se da cuenta que está empezando a ser hervida, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan sutil, es tan lento que no hay peligro aparentemente. Así es como opera el violentador o el criminal, ¿no? Tan sutil como que, mi amor, te amo, entonces no quiero que te maquilles ni te pongas esa ropa, porque te van a ver y yo te amo.
Entonces, como parece amor y como aparentemente no hay peligro porque está maquilladito y es tan sutil y el fuego no está alto, entonces la rana, en este caso es la víctima, sigue su vida y sigue nadando porque aparentemente no hay alerta, peligro, más bien es calientito, es amor, ¿no? Produce calor. Al cabo de un rato seguimos con la tercera imagen y quisiera que todos me sigan porque considero yo que es muy similar a nuestra realidad, ¿no? Al cabo de un rato el agua está tibia, ¿no? O sea, ya no está del todo normal, ¿no? Ya algo pasa. A la rana le parece agradar porque está calientito y sigue nadando, ¿no? Porque siguen los reclamos. No vayas donde tu papá, mejor quédate conmigo, no vayas donde tu familia, porque mira, tu familia no me quiere, mejor quédate conmigo, ya hay una especie de control, pero es tan sutil y hasta agradable, porque está maquillado de amor, que la víctima sigue nadando y hasta es confortable, ¿no? Porque parece amor. Entonces, la rana no se está dando cuenta que está siendo calentada y hervida. Y pasamos a la cuarta imagen, que es esta de acá abajito. Ahora el agua está caliente y se refleja con el maltrato de por sí. Ahora ya es pues violencia, ¿no? Ya es, no sales porque yo no quiero, no te vistes así porque yo no sé, ya ni siquiera, ya se siente el calor y empieza a haber dolor, ¿no? Ahora el agua está caliente de verdad, ya se muestra tal cual es. Pero finalizamos con la última, donde dice a la rana, empieza a parecerle desagradable y dice, ¿qué hago? Lo malo es que se encuentra sin fuerzas. Así que se limita a aguantar y no hace nada más, porque el calor fue tan sutil, tan sutil, tan sutil, que le sosegó y que ya es tarde. Y en violencia a veces la conocemos como el feminicidio, porque fue tan sutil, y en algún momento ya estuvo caliente y me di cuenta, pero ya no había mucho que hacer, porque ya no tenía las condiciones psicológicas, ya estaba acorralada. Entonces, este síndrome de la rana hervida, eh, que es semejante a lo que ocurre en el ciclo de la violencia, entendiendo cómo es la conducta del agresor frente a la conducta de la víctima. Porque fíjense lo que dice en esta diapositiva. Si la hubiéramos sumergido de golpe en un recipiente con el agua a 50 grados, ella se habría puesto a salvo de un enérgico salto. Si el agresor de frente la hubiera conocido, si hubieran conocido y de frente hubiera sacado el cuchillo y hubiera dicho te mato, la víctima nunca se hubiera relacionado, hubiera permitido, ¿no? Hubiera dicho, este es un enfermo, me retiro. Pero no, la violencia en la mayoría de sus veces ocurre así, ¿no? Con este síndrome que empieza muy sutil, muy ligero, muy confortable, maquilladito, porque si la víctima de frente ataca y el primer día que lo conozco me dice, oye, yo no te voy a dejar salir con amigos, oye, yo te voy a privar de tus papás, oye, yo soy un golpeador, entonces la rana, que es la víctima, no se involucraría, pero no opera así, pues, porque el lobo tiene que disfrazarse de oveja primero, ¿no? Muy bien. Además de los agentes y operadores que tenemos, está la línea 100, que es una llamada gratuita las 24 horas del día, a cualquier hora y desde cualquier operador, ¿no? Porque la violencia no solo ocurre a la vista y paciencia, ocurre muchas veces en el silencio de la oscuridad, ¿no? Y donde nadie puede ver, pero hay una línea que nos protege, entonces a fomentar también, así como hay un chat SIM, que es un WhatsApp, donde podemos comunicarnos, ¿no? Hay que hacer uso, muchas veces tendemos a juzgar sin hacer uso, habría que empezar a agregar número 100 y ponerle chat y empezar a dialogar para ver cómo es el servicio, ¿no? Eh, me termino la diapositiva, no sin antes no sin antes de repente reflexionar sobre esto último que dije, ¿no? Y dando paso a las preguntas
que hubiera, porque no solo estoy yo acá de repente con los alcances, sino detrás están ustedes que puedan manifestar sus inquietudes a las cuales yo pueda absolver, ¿no? Pueda absolver y de repente pueda ayudar, así sea un granito de arena mínimo, porque Ariana, Lucía. Profe, buenas noches. Me gustaría saber cómo qué hacer en el caso de que, digamos, la persona necesita ayuda y todos los demás se han dado cuenta, pero la persona no. ¿Qué podríamos hacer? Es lo más tradicional, pues esta forma de violencia, todo el mundo lo ve menos de, no te das cuenta, todos, y lo dice mamá, lo dice papá, lo dicen los amigos, pero la persona sigue inmersa de repente con una venda en los ojos y no quiere ver, ¿no? Entonces la necesidad de buscar ayuda y las redes, por eso digo que la familia es muy crucial, porque si no hay redes de apoyo, no hay redes de soporte, y las redes de soporte no solo es la familia, ojo, somos nosotros como sociedad de hacer dar cuenta a el alumno que está viviendo violencia, de el niño que está siendo violentado por su mamá en la calle, y que me acuerdo de una docente que decía esto, ¿qué hago yo si es una desconocida? De repente me gano un pleito ajeno por estar de repente haciendo hasta un mínimo de cambio. Señora, ¿me puede dar la hora? Por favor, dígame qué hora es. Y de repente reduzco hasta, aunque sea un 0,1% la atención de esa madre que viene cometiendo un acto violento frente a su hijo, pero la responsabilidad está en todos, no solo está en la familia. Si bien es cierto, el grupo familiar, si es que lo hay, porque no todos lo tenemos, juega un papel crucial, y ellos son quienes pueden buscar la ayuda profesional, pero nos compete a todos los que estamos en este campo legal o de la psicología o de la salud mental o física, pero es tarea de todos, ¿no? Eso, Ariana. Max Hugo. Buenas noches. Le pongo un caso concreto. Okay. Un- un- unos padres tienen un par de hijos, un varón y una mujer. Uno de estos días justamente se realiza una fiesta en el barrio. El hijo, como es varón, sale sin problemas, pero cuando la hija quiere hacer lo mismo, la madre le dice, no, tú no puedes ir porque eres mujercita. Entonces, en este caso, se configura el delito de violencia psicológica, ya que hay doble violencia sobre la niña. Primera, por ser integrante del grupo familiar, y segundo, por su condición de tal, ya que el impedimento o la violencia reside en un estereotipo de género, justamente por su calidad de mujercita que no le puede permitir salir a altas horas de la noche. Esa quisiera saber. Muchas Muy gracias. bien, sí, señor Max. Efectivamente, ¿qué nos dice la ley? Todo aquello que por su, o todas las condiciones que por su condición de tal, valga la redundancia, genere menoscabo, es violencia psicológica. Lo que usted me refiere es violencia de género, porque es por su condición de tal, o sea, por ser mujer no puede salir. Sin embargo, ¿qué les explicaba también? No se pone la denuncia, pues, porque está como normalizado, bueno, es pasajero, es algo minúsculo, ¿o qué voy a estar denunciando? Y no solo eso, como les decía, echa la ley, echa la trampa. Tú vas, pones la denuncia y de repente el proceso, aunque ligero, seguirá, pero no hay una pena. Y la ley dice que debiera haber pena, pero como les decía, ustedes ven en los penales y hay presos por violencia psicológica, no la hay, pues no la hay, es un, no sé cómo llamarlo, pero es una seria dificultad, porque como la sanción no es ejemplar, entonces el crimen se sigue perpetrando y desde conductas como las que usted manifiesta, ¿no? Que aparentemente es algo ligero, pero tendríamos que erradicarlo desde ahí, ¿no? Ahora, por el otro lado, es algo, es un tema controversial porque la sociedad en la que vivimos está totalmente insana. Entonces, a veces una mamá que da este mensaje no lo da desde la maldad, lo da desde la sociedad que tenemos, que a toda costa está enferma, ¿no? Entonces, por un lado, explicamos la reacción de la mamá, no la justificamos, ojo, no, porque justificarse decía, ay, sí, pues es que
realmente a las mujercitas de Toles. No, si no explicamos su conducta, ¿no? Eso, señor Ma. Muy bien, yo espero haber podido absolver, si quieren, un porcentaje mínimo vuestras dudas. El aprendizaje también es mío, porque a través de estas acciones que muy amablemente, y yo lo considero humanamente, el Instituto Educatech ha ofrecido en estos tiempos donde la violencia está aflorando, es mucho. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctora, ante este diplomado. Esperamos verla en otra oportunidad con diferentes temas. El Instituto Legal Educatech le da las gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Yo fui internada.